Seguro que van a disfrutar mucho con su ponencia, estoy segura. Él es doctor por la UNED en Ciencias Políticas y Sociales. Además, es investigador de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos I. Es autor del libro Transexualidades, Acompañamiento, Factores de Salud y Recursos Educativos, y además es editor del libro Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Antes de darle paso a él y que empiece con su ponencia, en el programa consta de que es 1 horita, pero vamos a reducirlos a unos 50 minutos y si alguien quiere hacer alguna pregunta, que me la haga llegar y se la hacemos al final de la ponencia. Sin más, pues nada, les dejo con la ponencia Transexualidades, una oportunidad para las pedagogías transformadas. Todo tuyo. Muchas gracias. Lo primero quería reiterar mi agradecimiento a la organización que aceptase la posibilidad de entrar por Skype. Yo que soy profe no tengo muchas oportunidades de escaparme del horario docente y no me quería quedar sin la oportunidad de poder ir. Claro, hubiera sido mucho mejor estar allí con vosotras, después tomar unas cañitas, conocer el sitio y tener más oportunidades de hablar con vosotras de manera formal e informal, ¿no? Desde una proximidad distinta, pero era esto o nada, así que pensé que mejor así, ¿no? Primero quería contextualizar de lo que voy a hablar en estas jornadas de derechos LGBTI como derechos humanos, que me parece un título muy acertado, que de alguna manera sigue la estela del movimiento feminista cuando ha dicho que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Creo que debemos situarnos en este marco y quería aprovechar la oportunidad para hablar de las cuestiones trans, de esto que yo llamo transexualidades con asterisco, como una oportunidad transformadora, como una oportunidad que lo podemos enmarcar dentro de lo que yo considero, ¿no?, que es una transformación de las condiciones de vida estructurales que tenemos. Creo que es pertinente decir que estamos hablando de un sujeto político, las personas trans, que han pasado de ser pecadoras, criminales y enfermas para ser sujetos ciudadanos. Y en ese proceso no se hubieran conseguido nada si no se hubiera entendido la protesta y la movilización social como herramientas de cambio. Es decir, que consiste en plantear, ¿no?, personas trans son sujetos, somos personas a las cuales nuestros derechos de alguna manera están siendo menoscabados por el marco social que todavía nos considera como personas que tienen el cuerpo equivocado, como personas que tenemos un trastorno, o como en el contexto escolar habitualmente se nos percibe como problemas de disciplina, como problemas de comportamiento, como disrupción del buen clima de clase y cosas similares, ¿no? O sea, partiendo de esta idea del cambio de marco, a mí me gustaría hablar de la transexualidad más allá de lo que nos plantea la medicina, incluso más allá de lo que nos plantea la legislación española. ¿Por qué? Porque el marco escolar requiere de herramientas un tanto distintas que no tienen tanto que ver necesariamente con lo que dicen otros marcos médicos o legislativos, si bien estamos muy influenciados por ellos. Yo me centro más en la información que produce el ámbito de estudios trans, que yo os invito a echar un vistazo, como igual que los estudios feministas tienen un ámbito de investigación, pues un ámbito de trabajo que es hermano sería este, ¿no?, los estudios trans, donde generamos un conocimiento que tiene que ver más con las ciencias sociales, un conocimiento que está planteando que la transexualidad tiene mucho más que ver con alejarse del género asignado en el nacimiento, con cruzar las fronteras construidas por nuestra cultura occidental para ver lo que es apropiado como hombres y mujeres, mucho más que plantear si alguien tiene o no una serie de rasgos dentro de lo que el marco de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, dentro de su libro de diagnósticos y el DSM, ¿no?, que es un libro estadístico sobre cuál es la recurrencia de los síntomas de algunas enfermedades. Yo me voy a centrar más en esta idea de las ciencias sociales que hablan de la transexualidad
de dos maneras. Una parte, las personas que se alejan del sexo asignado en el nacimiento, fijaros que aquí no he dicho nada de cuerpos equivocados, de errores de la naturaleza, sino personas que se alejan del género asignado en el nacimiento porque tienen un fuerte sentimiento de pertenecer al otro, ¿no? En ese sentido, esto sería lo que el experto de la medicina está hablando como una persona que tiene un trastorno, de disforia, puede ser hereditario, transexual. Y enfrente tendríamos, que sería la segunda cuestión de la que querría hablar, personas que se alejan del sexo asignado en el nacimiento, pero esto no hace que necesariamente se identifiquen con el sexo opuesto. ¿Sí? ¿Me sigue todo el mundo hasta aquí? Lo que pasa es que este segundo conjunto de personas que yo entiendo que están dentro del paraguas de los trans, la medicina se ha encargado de señalarlos que serían los falsos transexuales, en la medida que no cumplen todos los requisitos que la medicina plantea. Como yo me quiero salir de este marco médico y entrar en un marco social y en un marco educativo, yo lo que puedo ver claramente es que la discriminación en un ámbito laboral o en un ámbito escolar no tiene que ver necesariamente con el hecho de que tú seas trans, sino tiene que ver mucho más íntimamente con que el entorno tuyo perciba que tú te sales de las normas prescritas para hombres y para mujeres. Además, normas que se entienden como dicotómicas, con lo cual, si no eres un hombre, sentido de jugar al fútbol, ser masculino, ser todo, es que necesariamente eres femenino, por lo tanto eres una mujer. Yo creo que los estudios feministas y los estudios trans están planteando que la masculinidad pertenece necesariamente a los hombres y la feminidad pertenece exclusivamente a las mujeres, con lo cual cualquier cosa que se interprete como masculina o femenina será dentro del paraguas de lo que socialmente entendemos masculino o femenino, ¿vale? Con lo cual yo me voy a quedar más con la definición que hace Susan Stryker, que es una investigadora muy reconocida sobre estas cuestiones. Ella dice que la transexualidad se define mucho más como un impulso de alejarse de una norma socialmente impuesta, ¿no? Que no supone necesariamente un punto de partida determinado ni una trayectoria determinada, ni supone una transición de una manera determinada. Esto, claro, rompe con las ideas que nuestra sociedad nos dice de cómo ha de ser el punto de partida, el punto de llegada y el periodo de transición entre una cuestión y otra. Y esto lo estamos marcando clarísimamente con protocolos legales, sociales, médicos, educativos, porque planteamos muchas veces que si hay un niño o una niña en una escuela por la que vamos a hacer cambios, porque se entiende que tiene un diagnóstico de disforia de género, será porque es una niña a la que hay que reconocer derechos o un niño al que reconocer derechos. Pero no se plantea tanto el hecho de que quizás es la norma la que sujeta dentro de un marco muy determinado que es lo masculino o lo femenino, o si la escuela entera tiene que reconcebirse bajo el hecho de que hay personas que no caben dentro de estas normas. Muy a menudo lo que hacemos es plantear que el niño o la niña tiene que cambiar de contexto, si no es un niño necesariamente tiene que ser una niña o viceversa, sin cuestionar, sin plantearse que las normas que tiene la escuela quizás tienen que ser repensadas, ¿no? A menudo cuando hablamos de la transexualidad, muchas familias, muchas escuelas, muchas personas preguntan, pero bueno, ¿por qué existe la transexualidad? Entonces acudimos a una serie de posibles explicaciones y unas tienen que ver con si esto es una cuestión genética. Estos días, no sé si habéis fijado que la prensa está reflejando estudios internacionales en los que se plantea que no existe un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. En todo caso hay cerebros, ¿vale? Hay muchas personas que están mucho más tranquilas cuando la explicación es en el séptimo mes de la gestación la madre no produce unas hormonas que tienen que afectar al feto de tal manera que se fije claramente si es un chico o una chica. Y esto justamente tiene un efecto sobre la conformación del cerebro. Bueno, yo creo que sin duda todas las cosas que hacen las personas tienen un origen genético, un origen biológico, porque no podemos olvidar que somos cuerpo, es decir, que tenemos una corporalidad, tenemos una presencia física, tenemos un aspecto, pero yo creo que estamos muy lejos de ser puramente un hecho biológico. Yo creo que las personas también somos altamente sociales, vivimos en sociedades donde casi todas las cosas que hacemos tienen un sentido que aprendemos, no es un sentido biológico. Hace mucho tiempo que no cazamos mamuts,
¿no? Yo no hay ningún mamut por mi calle. Yo creo que las personas somos también parte de nuestras relaciones sociales, pero no solo. Porque si fuera una cuestión de las relaciones sociales, todo lo que las personas hacemos es producto de lo que nuestra socialización nos ha ofrecido, tanto en la explicación de que las madres en el periodo de gestación no han ofrecido las hormonas necesarias o las experiencias necesarias a través de las relaciones sociales, estamos de alguna manera responsabilizando a las madres, a los padres, a las familias de cómo son estos niños. Y esto tiene un efecto terrible porque las familias se sienten culpabilizadas, ¿no? De esto de algo habrás hecho tú para que tus hijos sean así. Bueno, pues termina responsabilizando a unas familias que, bueno, muchas veces hacen las cosas mejor que pueden, y yo creo que además en el momento actual estamos viendo como hay un cambio de paradigma donde muchas de las familias se atreven a apoyar a sus hijos, ¿no? Otro de los marcos posibles, aparte del biológico y del social, sería plantearnos que esto es una enfermedad, ¿no? Que de alguna manera es locura la que plantea que una persona no quiera estar en ese lugar. Y durante mucho tiempo se ha concebido que la transexualidad podía ser de alguna manera una forma de esquizofrenia, una manera no acertada de percibir la realidad. Y de hecho, en muchas enfermedades mentales, este es uno de los síntomas de que la persona está de hecho enferma. Claro, esto plantea una problemática con la legislación española que está diciendo que para poder diagnosticar trastorno de identidad de género o trastorno de disforia de género en la actualidad, no puedes tener otra enfermedad, con lo cual plantea dificultad dos diagnósticos simultáneos, con lo cual hay muchas personas que tienen que un diagnóstico u otro y la trans se entiende como una manifestación de la enfermedad anterior, cuando son dos sitios separados que simplemente coinciden en la persona. Bueno, en cualquier caso, yo no tengo mucho interés en esto de por qué sucede la transexualidad. Yo creo que la transexualidad es una consecuencia de concebir el mundo dentro de dos parámetros estrictos. Si nuestra sociedad fuera mucho más flexible, cómo se conciben a las personas y no tuviéramos los sexos que determinan dos géneros, tendríamos probablemente muchas menos personas transexuales, porque se entendería que todas estas vidas son posibles sin necesidad de ser señaladas. Yo creo que dentro de los mitos que aprisionan la vida de las personas trans, esta presión sobre ¿te has operado ya? Como si las personas, en efectos de una sinécdoque, fuéramos una parte por el todo, es decir, que se nos midiese o se nos entendiera solo dentro del hecho de si hemos pasado por un proceso de reasignación o cuál es nuestro momento dentro de la transición. Yo creo que en estas cuestiones nos toca tener todo el sentido del humor que podamos y problematizar al que tenemos delante pues mira, sí, me he operado, me han quitado un lunar, ¿no? Es decir, plantear de alguna manera divertida, bueno, yo de este lado de la cuestión el problema tienes más tú que yo, ¿no? Dentro de la investigación que yo he desarrollado para el libro de transexualidades que mencionaba la compañera hace un segundito, yo trabajo con un concepto que me parece que es útil para el contexto de la intervención social y para el educativo. Creo que hay investigaciones y hay profesionales que ya se están dedicando a estudiar los factores de riesgo, porque unas personas tienen más propensión a tener actitudes y comportamientos autolesivos que pueden corresponder o no con el suicidio. Creo que hay otros profesionales que nos podemos dedicar a otras cuestiones. Y yo elijo trabajar factores de salud, ¿no? Los factores de salud serían, de alguna manera, qué circunstancias y qué características pueden estar en un entorno determinado que pueden favorecer que las personas trans tengamos una mayor calidad de vida, ¿no? De las investigaciones que se están haciendo a nivel internacional, las que parece que correlacionan mucho más con la infancia y la juventud, son unas muy sencillitas, que tienen que ver con conectar con otras personas, es decir, que tener la posibilidad de tener vínculos, ciertos apegos con personas de nuestro entorno. Y esto, claro, me podríais plantear, esto no es solamente de los chavales trans. Digo, ya, claro, evidentemente no es solamente de los chavales trans, pero hay algunas dificultades claras con la gente joven trans o las personas adultas trans, y es el hecho de que nuestras familias tienen unas expectativas sobre nosotros
nosotras, incluso antes de haber nacido, que tienen que ver con el hecho de imaginarnos que somos hombres y mujeres. Es decir, que cuando las madres y los padres están pensando en su deseada familia y nosotros vamos a nacer, nuestros padres piensan que nosotros tenemos una niña o un niño con el cual harán ciertas cosas, con las cuales desean, ¿no?, compartir algunos momentos, y sabemos que es difícil conectar con otra persona cuando no está claro su adscripción de género. De hecho, Susan Stryker dirá que hay algo monstruoso en el hecho de no poder identificar claramente que una persona es un hombre o una mujer, y que esta monstruosidad, si queréis, permite que las personas suframos violencia a manos de otras. Es decir, si se nos deshumaniza, si nos percibe monstruosamente, entonces es más fácil abandonar a las personas trans jóvenes, es mucho más fácil agredirlas, ¿no?, y vulnerar los derechos de todas las personas trans. En este sentido, yo creo que es una cuestión cultural el cómo percibimos a las personas siempre dentro de esos dos parámetros que tienen que ver necesariamente con ser hombres y mujeres, ¿no? Ese sentido de conexión tiene que ver con lo que sabéis que es el concepto de resiliencia, ¿no?, con poderse enfrentar mejor a las dificultades que se te presentan en la vida, ¿no?, desarrollando algunas capacidades positivas. Así dicho, parecería que es una cuestión individual, que yo tengo que tener resiliencia frente a las dificultades del mundo, pero yo creo que la resiliencia también son los entornos. Podríamos preguntarnos, ¿nuestra escuela es resiliente? ¿La ONG en la que yo participo es resiliente? ¿Tiene un contexto amable? Es decir, ¿ayuda a las personas a estar mejor? ¿Es un contexto difícil, hosco, fin? Ya sabéis. Yo creo que en esta cuestión de conectar está el temor que tienen muchas personas trans de que sus familias no las quieran. Y yo creo que este temor no es falso. Hay muchas familias que tienen dificultades de querer a sus hijos porque son LGTB, porque no son como su familia se los hayáis imaginado, mucho más a las personas trans. Esto no quiere decir que todas las familias sean así, quiere decir que hay unas familias extraordinarias que están rompiendo con esta narrativa, como están demostrando los movimientos sociales de familias que apoyan a sus hijos, pero sí es cierto que la dificultad hay mucho más si son los padres los que son trans, se lo tienen que decir a los hijos. Hay un temor de perder ese amor, ¿no? Y yo creo que no es tanto una cuestión de juzgar a las familias, sino como darnos cuenta de que son procesos complejos donde muchas veces hay un shock, hay un momento de pensar cómo enfrentarse a esa situación. Son procesos complejos que pueden llevar su tiempo, ¿no? Yo creo que muchas personas trans sienten un miedo, como decía antes, fundado de desvelar cómo se sienten, porque piensan que pueden perder esos vínculos. ¿Cómo podríamos responder los entornos escolares, familiares y sociales? Pues ofreciendo un entorno de confianza. Yo creo que tiene que haber vínculos significativos donde haya un apego, donde haya una posibilidad de establecer un vínculo donde las personas trans y sus familias y sus entornos se puedan sentir escuchados, ¿no? Porque probablemente nadie va a tener todas las respuestas a lo que están viviendo, ni las propias familias, y yo creo que justamente este movimiento asociativo de familias y de chavales trans lo que está demostrando es una capacidad de repensarse de las familias en un momento dado, porque igual los padres no lo saben todo. Igual los profes tampoco lo sabemos todo, pero nos tenemos que atrever a hacer una cosa distinta, que es deslocalizar nuestro rol de autoridad y de saberlo todo y estar dispuestos a vivir con esa persona el proceso de ir averiguando por el camino, bueno, pues todas las cosas que necesitas, viviendo además procesos únicos que no son comparables con otras personas, pueden ser similares pero desde luego no iguales, ¿no? Yo creo que para toda la gente que está en educación y que trabaja con gente joven, sabéis la importancia de tener amistades, ¿no? La importancia para que los chavales trans tengan un grupo de amigos, un grupo de iguales, donde se les planteen los retos habituales de una vida joven, pues enamorarse, enfadarse, yo sé, todas estas cosas que nos pasan cuando somos jóvenes, de las que tenemos derecho a vivir con un apoyo, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy importante generar espacios, ¿no?, para la infancia y la juventud trans, que sean respetuosos con sus necesidades, que no les apresuren ni les pidan que esperen hasta los 18 años. Otra cuestión psicológica que yo he encontrado que es importante es que cuando se produce la discriminación a
las personas trans, el ser posible de alguna manera de responder activamente contra esa discriminación, aunque sea simbólicamente. Esto parece que nos pone una mejor salud emocional, ¿no? Tener la sensación de que has hecho algo frente a una respuesta, y esto lo sabemos por todas las investigaciones feministas que hay frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, claro, alguien podría plantear, es que es muy difícil, muchas veces cuando te agreden tú no puedes responder, pero bueno, por lo menos tener la sensación de que, aunque sea simbólicamente, tú has hecho algo, ¿vale? Porque no se trata de decir a los chavales, tú contestas siempre que pase algo porque te puedes exponer a una violencia mayor, pero sí tener la sensación de que se puede hacer algo frente a la discriminación y no es una cuestión de desarrollar indefensión aprendida, ¿no? Yo creo que, como decíamos, supone establecer vínculos y supone tener la capacidad de cambiar el entorno, ¿no? Que las personas tengamos la sensación de que podamos cambiar nuestro entorno para que no siga siendo discriminador, ¿no? Si alguien me preguntara qué cosas puedo ir haciendo para apoyar a la infancia y la juventud trans, pues yo creo que hay como algunas cosas muy sencillitas, que no quiero que sean recetas, pero bueno, son pistas. Desde luego, usar el nombre de la persona y los pronombres que esa persona desea, respetar los límites de la intimidad. Yo creo que muchas veces con la gente joven, incluso con las personas trans de todas las edades, no se tienen las precauciones de ética que se tienen con otras personas. Creo que la vulnerabilidad de las personas trans hace que en un momento dado no se ofrezcan las mismas garantías de intimidad y de confidencialidad. Creo que tener cuidado con hablar de las personas en un pasillo, de manera informal, en un bar, porque eso pertenece a su intimidad. Creo que como comunidad educativa nos toca movilizar a todo lo que llamamos comunidad educativa, que es la familia, que es el contexto, que es la escuela, que es el personal que está en las escuelas que no son profesores, a los propios chavales, ¿no? Y ofrecerles una información que sea veraz, no el yo creo, ¿vale? Información que sea veraz y que sea accesible para la edad y las necesidades educativas que tienen las personas. Ni darles menos información ni darles más. Yo creo que en ese sentido es difícil encontrar ese punto medio, pero yo creo que nos podemos dejar guiar por las necesidades, ¿no? Y una cuestión que me parece muy importante es conocer a personas con situaciones similares, lo que en otros contextos hemos conocido como grupos de apoyo mutuo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en esos grupos de apoyo mutuo, como decía antes, es importante respetar los tiempos y los ritmos de las personas trans, que no tengan que ver tanto con la necesidad de los profesionales de diagnosticar rápido y quitarte el problema, o de sentir cierta calma eterna, que no, tú espera a los 18 y luego ya veremos, ¿no? Que yo creo que las personas que tienen problemas hoy no les puedes decir que esperen 10 o 12 años, ¿no? Yo creo que las personas adultas, como decía, a veces imponemos nuestros ritmos y no siempre estamos escuchando a la persona que tenemos delante, que yo en ese sentido creo que tenemos que hacer un juicio también de si no nos estamos moviendo dentro de unos estereotipos muy estrechos y si no estamos de alguna manera accionando a la persona dentro de esas ideas que a veces pueden ser erróneas. En cualquier caso, la conformación de la identidad joven, pues en la infancia o la vida joven, es un proceso complejo. Creo que tendríamos que darnos el permiso de que ese proceso además sea de autoidentificación, que no sea una identificación que viene por un profesional necesariamente, sino escuchar a las personas cuáles son sus necesidades. Yo recuerdo que en la investigación entrevisté a una familia con un chaval muy pequeñito y me decía, yo es que soy un chico probando a ser una chica. Claro, es que ni siquiera encontramos un lenguaje adecuado para hablar de estas cuestiones porque no lo tenemos. Y yo creo que una característica típica de este ámbito es como el lenguaje es muy flexible y cambia mucho, precisamente porque no tenemos esas palabras. Como las personas, incluso las más jóvenes, inventan maneras de hablar de sí misma, ¿no? Otro chaval un poco más mayor que entrevisté que hablaba de ser chico-chica. Yo es que soy un chico-chica, ¿no? Mientras a otro más mayor que conocí 19 años justamente le habían agredido en la escuela bajo este paraguas de ser un chico-chica. O sea que hay algo de ese proceso de autoidentificación que es complejo, que es progresivo, que va dando significado a todas las cosas que suceden, tienen que ver con encontrar una manera de concebirse y una manera de hablar de sí mismo. Claro, conceptualmente, si nos vamos a la literatura de estudios trans, podemos ver que sobre la infancia se ha hablado de diferentes maneras. Se ha hablado, por ejemplo, de variante de género, que es un término, por ejemplo, que Kim Pérez en el año 2012 usaba, ¿no? Que era cuando todavía los chavales no se han definido, y quizás también valdría para lo LGTB, no solamente para lo trans, podríamos utilizar el término de variante de género. Y sin embargo, la literatura internacional ya no se usa.
¿Por qué no se usa? Porque variante de género supone que hay unos que son normales y otros que son variantes, ¿no? Que de alguna manera suponen un señalamiento por estar en un lugar de alteridad. Luego se ha utilizado mucho y tiene bastante poso esta expresión, que es personas que no cumplen conforme a los mandatos de género, que yo he utilizado bastante y que entiendo que tiene sus limitaciones, porque plantea que hay unos, de nuevo, que son como, si quieres, normales, mainstream, y hay otros que son los que no conforman a los mandatos de género. Y yo creo que la gran crítica de terminología sería que estamos nombrando a los chavales por lo que no hacen, en lugar de por lo que sí hacen. Entonces, en ese sentido, hay otras familias anglosajonas, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, que están enfatizando lo que los chavales sí hacen, lo que estos chicos y chicas sí hacen, que es tener creatividad con el género, ser independientes a las normas de género, ¿vale? Y de alguna manera tener flexibilidad. Claro, esto que he dicho es muy amplio y hay autores que dicen, bueno, si utilizamos estos términos tiene que ser para tres cosas. Uno, menores que no rechazan el sexo asignado pero no encajan en los límites del género tradicional, los que rechazan explícitamente las categorías de chicos y de chicas, o aquellos que se identifican con un sexo distinto al asignado, que pueden transicionar o no a un rol de género. Claro, aquí estamos utilizando contextos y terminología amplia, es justamente lo contrario que hace la medicina, que tiene una definición mucho más estrecha, mucho más fijada sobre cómo deberíamos llamar a los chavales. Pero claro, en términos de discriminación y de apoyo en los entornos infanto-juveniles, yo creo que esta manera de mirarlo, pues quizás nos viene mejor. Yo habréis visto que utilizo la idea de transexualidades con un asterisco que es mudo al oído, pero que para mí supone una mirada amplia sobre todo este tipo de realidades, por muy amplias o muy diversas que sean, ¿no? Entonces, volviendo al título de lo que yo planteaba en mi ponencia, esto sería un poco el marco que creo que sería útil para un contexto como el que se plantea en las jornadas. Yo quería plantear cuál era la utilidad de lo trans o la oportunidad que nos brinda la transexualidad en el contexto educativo. Pues se podría hablar de pedagogías transformadas. Yo en este sentido utilizo el trabajo de varios autores. Uno es el de Frank Galarte, que él habla de las pedagogías transformadoras como aquellas que deberían ofrecer a los estudiantes, al alumnado, las herramientas para poder participar de las estructuras de poder, ¿no? Aquellas estructuras que moldean las barreras sobre las categorías de género. ¿Y cuál sería el objetivo de estas pedagogías? Que los estudiantes pudieran tener capacidad de transformar estas estructuras, ¿no? Claro, esto de así dicho suena estupendo, pero yo me planteo, en centros escolares como en el que yo trabajo, en el que ni siquiera les preguntamos a los chavales de qué color podíamos pintar el edificio cuando lo pintamos, donde no les preguntamos qué les parece, cómo se organiza la estructura escolar, donde no les dejamos participar ni siquiera de qué bocadillos se venden en el bar, pues clarísimamente estamos viendo un defecto de democracia en la estructura escolar. Pues sí, tenemos el consejo escolar y tenemos otros espacios, pero ¿qué capacidad real tienen los chavales de cambiar ese entorno? Claro, esto tiene que ver con las pedagogías trans o transformadoras, pero tiene que ver en general sobre cómo concebimos la escuela. O sea que realmente los trans lo que nos está dando una oportunidad para repensar la escuela para beneficiar a todos los chavales, no solamente para los chavales trans, ¿no? Hay otra autora que me gusta bastante en este ámbito, que se llama Alejandra Elenes, que ella plantea que una pedagogía transformadora sería aquella que tiene una aproximación crítica. Claro, crítica no significa criticar, significa tener un punto de vista crítico con las normas, ¿no? Que vaya más allá del hecho de que hay que incluir a los chavales trans. Claro, así dicho, dices, bueno, ¿qué tiene de malo incluir a los chavales trans? Pues probablemente que no es suficiente. Que no se trata solo de que la escuela no saque a los chavales trans, sino que estudiemos cuáles son las condiciones sociales por las cuales se produce el conocimiento. Si no estamos concibiendo que la vida de todo el mundo es perfectamente normal y tú puedes estar hablando de tu novio durante 2 horas, mientras que las personas trans, cuando hablan de sus procesos, los profesores y los alumnos dicen, qué pesados, ¿no? Están obsesionados con lo suyo, ¿no? Como dicen algunos profesores con los que he hablado. Es decir, que hay una percepción que un poquito de lo trans es demasiado, ¿no? En este sentido, yo querría utilizar también como referencia a Valeria Flores. Valeria Flores es una maestra lesbiana argentina que ha pensado mucho sobre el ejercicio de la docencia, y cuando a ella le preguntan cómo se tiene que abordar la identidad de género en las aulas,
pues ella dice que nos tendríamos que mover del concepto de cómo se debe, que no se trata tanto de cómo se debe abordar la identidad de género, sino empezar a pensar que cuando tú hablas de sexualidad y de género en el aula, los alumnos te van a preguntar a ti, oye, profe, ¿y tú? ¿Por qué tienes ese aspecto? Oye, profe, ¿a ti te gustan las chicas? ¿A ti te gustan los chicos? ¿Tú eres una chica? ¿Eres un chico? Entonces, claro, lo que puede pasar es que muchos profes realmente ni siquiera han pensado sobre esas cuestiones sobre sí mismos, porque a fin de cuentas percibir que lo LGTB es simplemente una cuestión de unos pocos sujetos raros que me toca uno en clase de vez en cuando en realidad yo creo que la pregunta que nos plantea Valeria Flores es, bueno, si vas a abordar estas cuestiones, piensa qué estás dispuesta a escuchar, qué estás dispuesta a negociar, qué estás dispuesta a abordar de tu propia experiencia personal, porque tú no puedes hablar de las cosas así en etéreo, en abstracto, porque la gente te lo va a plantear en lo concreto. Y yo creo que está bien también que se plantee con esa cercanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que podemos aprovechar esta oportunidad para plantear que algunas cosas son personales. Es decir, el no querer discriminar a otras personas, el querer aprovechar estas oportunidades para enseñar de todas estas cuestiones, es una cuestión política, es una cuestión educativa, pero también es una cuestión personal. Es decir, muchos profesores piensan que no están haciendo educación afectivo-sexual, pero hablan de su marido, hablan de sus hijos, hablan de sus vacaciones. Y esto también es una manera de hacer educación afectivo-sexual. Estás hablando de la normalidad, ¿no? De que lo más común es que la gente sea heterosexual, tenga una pareja monógama, que viva en una familia mononuclear, ¿no? O nuclear, perdón. Y en ese sentido, yo creo que cuando nosotros estamos hablando de utilizar estas oportunidades de la vida cotidiana, estamos haciendo algo parecido, es decir, insertarlo en la vida cotidiana sin darle mucha más explicación, ¿no? Sí que es verdad que en mi propia experiencia a veces toca las cosas que te llegan a preguntar los estudiantes, ¿no? Tú a lo mejor piensas que estás dando una clase estupenda y una alumna te pregunta, pero tú, profe, ¿dónde te cortas el pelo? ¿Por qué llevas esa pinta? ¿No? Entonces, claro, es verdad lo que dice Valeria Flores, que en un momento dado te dices, bueno, ¿y qué hago con esta pregunta? ¿De qué manera mi corte de pelo, o si llevo esta chaqueta u otra, esto tiene que ver con lo que estoy enseñando? Bueno, es que somos sujetos corporizados. Es que la gente no nos percibe como un alma que va por allí suelta, tipo cazafantasmas. No, es que tenemos este aspecto, es que olemos, es que llegas tarde, no llegas tarde, traes caramelos, no los traes, eres amable, no lo eres, tienes este acento, tienes el otro, es decir, que tenemos una presencia física y de alguna manera estamos en un todo, ¿no? Entonces, para terminar esta primera parte en la que yo cuento algo y entramos en preguntas, yo querría utilizar el trabajo de José Muñoz, que sabes que murió el año pasado. José Muñoz es un profesor norteamericano de origen hispano que él trabajaba mucho sobre los estudios queer y hablaba muchísimo también sobre el ámbito de la educación, o se le ha utilizado mucho para enseñar todo su trabajo. Y él decía una cosa muy bonita, y es que lo queer es esa cosa que nos hace sentir que el mundo no es suficiente, que algo falta. Dice, en esencia lo queer va de rechazar el aquí y la ahora, en la posibilidad de insistir que otro mundo es posible, ya sea como algo potencial o como algo más concreto. Yo creo que las vivencias de las personas trans nos están ayudando a pensar, o por lo menos yo quiero utilizar esta oportunidad para pensar, bueno, salvando las distancias que queer no es trans, pero bueno, utilizando la referencia de José Muñoz, es las vidas de las personas trans y los retos que nos plantean las personas trans. Yo no creo que sea solo para incidir en que no se discrimine a las personas trans, sino para repensar realmente cómo funciona la escuela, cómo establecemos vínculos con las personas con otras y utilizar justamente esta oportunidad para plantear que lo que estamos viviendo ahora no es suficiente, que no nos vale, que hay que de alguna manera movilizarnos y transformar los entornos en los que estamos porque queremos algo mejor, algo que quizás no está aquí, pero que si no soñamos con ello, jamás sucede. Bueno, ahora si os parece hacemos un turno de preguntas y hablamos un poco más porque veo por allí a Maya y otras personas que se dedican a educación y quizás os apetece participar y plantearlo en un debate más de ida y vuelta.
¿Qué os parece? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Aprovechen. ¿No quieren preguntar nada, seguro? Es muy importante que les dejes un minuto de incomodidad para que alguien se sienta apelado. El minuto va pasando. Hola. Quería saber sobre cómo hay masculino, femenino. O sea, quería saber si hay un tercer género. O sea, ¿cómo ponemos ahora en las planillas, como han dicho que ahora se va a crear un tercer género, cuando uno ponga planillas? O sea, quería saber cómo se pondría ahora, porque yo tengo un hijo que es trans. Entonces, quería saber cómo se puede poner en la planilla, porque él no es chico, o sea, él es un chico trans, pero quisiera que fuera, o sea, que no es masculino ni femenino, es un chico trans, ¿entiendes? O sea, no sé cómo... O sea, quisiera que tuviera su propia identidad, o sea, que no lo clasificaran como, oye, si tú no tienes pene, pues no eres un chico, ¿entiendes? O sea, no sé si me entiende la pregunta. Sí, lo que pasa es que estás planteando una cosa bien difícil, porque yo creo que en ningún momento he hablado de tercer sexo ni de tercer género, pero sí la posibilidad de que hay personas que no se sienten aludidas por esta cuestión de ser chicos o chicas. Y esto plantea muchos retos en la vida cotidiana, muchísimos. Porque vas al baño y apruebas. Porque tienes que poner en una casilla del DNI cuál pones. Porque vas a comprarte ropa y a qué departamento vas, a de chicos o a de chicas. Es decir, que esto nos puede parecer una chorrada y de fondo lo es, pero la gente tiene como mucha inquietud y tiene una necesidad de colocarnos a todos dentro de una cajita. Y mucha gente no cabemos dentro de una cajita. Nuestra creatividad, nuestra vida cotidiana va más allá de las cajitas. Las vuestras también, seguro. Yo creo que hay que buscar otras cosas, hay que buscar otras maneras, pensar que vayan más allá de las cajitas. Yo, por ejemplo, veo mi instituto pone en las planillas para hacer exámenes, pone alumno. Y son todos alumnos. Dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Que ponga alumno y alumna? Y si pone nombre, en vez de alumno y alumna, ¿no será más fácil que ponga nombre? O el cuarto de baño, el famoso tema de la cuestión del cuarto de baño. El cuarto de baño diferenciado por género tiene un problema y es cuando se supone que estás en el que no debes. O sea, alguien viene y te dice, oye, fuera de aquí. Pero claro, yo a veces pienso, ¿qué nos pasa en la cabeza que a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor, uno, los baños tendrían que ser más limpios, dos, tendría que haber papel higiénico y tres, una puerta... No, claro, que papel higiénico no. Yo no sé, no es una cuestión de hombres o mujeres, digo que lo utilizaremos. Pero unas puertecitas donde cada uno entra en un cubículo, que hace sus cosas, cierras, echamos un pestillo. ¿No? Esta es la solución que están encontrando muchas escuelas para abordar cuestiones de raza, para cuestiones de discapacidad y también lo trans, es decir, generar espacios atractivos, bonitos, accesibles para todo el mundo y es poner un cubículo y una puerta. ¿No? Es decir, que esto sobre las cuestiones fáciles que tienen que ver con las estructuras físicas. Las otras ya son más difíciles cuando nuestra mente no quiere salirse de ese binario. Pero claro, probablemente cuando la gente conoce a tu hijo, que seguro que es un chaval fantástico, la gente aprenderá de él muchas cosas. Tienes que tener la humildad de querer aprenderlas. Y yo creo que en la educación, si una cosa te das cuenta, es que tú seas el profe y los otros sean los alumnos, es un accidente temporal. Que tú el otro día eras el alumno de otra persona. No sé si te he contestado, pero bueno, hemos empezado un debate interesante. Sí, o sea, sí me contestó, pero claro, no soy yo la que tengo la duda, es la gente, es la sociedad, es lo que quiero que como que vean que es más abierto, ¿entiendes? Como que es la gente, la mente cerrada. Sí, sí.
No digo que se nos van ocurriendo maneras. Yo, por ejemplo, me he cambiado el DNI. Mi opción era dejar de ser Raquel para ser Lucas. Bueno, pues ahora resulta que yo tengo dos nombres. Me llamo Raquel y me llamo Lucas en el DNI. Y ya me han hecho saber en el registro civil que soy la única persona a quien se lo han dejado hacer. Es decir, que cada uno encuentra maneras especiales de manifestar su incomodidad con las normas y cómo plantear un posible lugar. Pero claro, a mí me decían, ¿y cómo no me has traído este informe de que estás fatal de lo tuyo? Digo, gracias. Me transforme el informe este de disforia de género y el de endocrino y no sé qué. Digo, mira, es que yo no tengo mucho interés en demostrar que estoy fatal. Yo creo que ya se ve, ¿no? Exacto. Te voy a traer mi voluntad y constancia de que la vida cotidiana la gente me llama Lucas y que cuando viene el cartero no me quiere dar el correo, porque igual piensa que yo no soy yo. Y esto parece que les convence. Yo esto y una pila enorme de papeles del uso del nombre. Y ahora tengo un DNI, yo entiendo que no es la solución para todo el mundo, pero para mí sí lo es, ¿no? Es decir, que realmente tu hijo se va a encontrar muchas maneras en la cotidiana de plantear cuáles son sus necesidades, que igual no son las mismas las de otro chico trans. Pero es que no todas las personas son iguales. Es como si tú planteas las necesidades de todas, cada una de las mujeres son las mismas, y no lo son. Gracias. Nada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si no, yo tengo una pregunta para ellos. Vale, perfecto, formúlala. Yo tengo una pregunta, es, la gente que trabajáis con personas en la escuela, en ONGs, en otros sitios, ¿qué cosas hacéis con vuestros estudiantes para que estén más cómodos en la escuela? O sea, ¿qué cosas os habéis atrevido a hacer? Vale, ¿alguna persona que trabaje con del colectivo, de las asociaciones? Vamos. Uge, tienes que venir aquí porque no se te escucha. Alguna compañera. ¿No? Repite la pregunta, por favor. La gente que trabaja con tabaco, que rompe las formas del sexo, que son trans o algo similar, ¿qué cosas estáis introduciendo en vuestras escuelas un poco para que la gente esté mejor, para que pueda desarrollarse con respecto a sus necesidades, que puedan formar parte de este diálogo sobre, no sé, incluso buenas prácticas? ¿Qué cosas en la vida cotidiana pueden estar estupendas para que otras personas las escuchen y las puedan coger como ideas? Bueno, la experiencia lo que me ha enseñado es intentar tratarlo, ya lo dije esta mañana en el debate, desde el modelo biográfico. Entender que cada persona es un mundo con sus características, sus necesidades. Desde esa perspectiva intentamos trabajar nosotros con los adolescentes que llegan. Es verdad que yo hace ya un par de años que no estoy directamente trabajando con los chicos y las chicas, pero me parece y creemos que siguiendo a Félix López, eso es lo más humano y lo más respetuoso. Claro, yo creo que la cuestión está ahí muy acertada. No se trata de inventar la rueda. O sea, que si tenemos un estudiante trans, probablemente haríamos lo mismo que si tuviera otras necesidades de las que sabemos poco. Pues escuchar, aprender al mismo tiempo, ¿no? Tener cierta humildad con lo que está sucediendo, ¿no? Te agradezco el comentario porque es exactamente esto a lo que llamamos acompañamiento. Es basarte en la biografía un poco de esta persona y cuáles son sus necesidades. ¿Alguien más se quiere animar a contar algo de buenas prácticas? ¿Estudiantes, de cómo os las apañáis para sufrirnos a los profesores? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias en primer lugar. Yo creo que independientemente de todas las personas que hemos pasado por el ámbito educativo, lo que debemos hacer en primer lugar, yo creo que lo que necesitamos todas y todos, y que yo también lo he vivido como pibe gay y como persona diversa, sobre todo como persona diversa, he entendido que siempre se necesitan espacios de escucha. Independientemente del hecho de ser integradora o no, que se necesite y es imprescindible, en muchos momentos lo que necesitamos es un espacio de compartir, de escucha, soy una persona importante porque tu experiencia importa,
porque lo que tú puedas compartir es importantísimo. Y creo que los espacios educativos deben tener esa parte de compartir, porque es que si no, no tiene sentido estar en un espacio educativo. No solo el hecho de la educación afectivo-sexual, sino también que puedan expresar sus experiencias y que sean importantes sus experiencias. No pasar por la educación como un espacio más donde pasamos, estudiamos, nos formamos y somos mercancías, objetos para vender y comprar. Creo que la educación debe tener ese espacio emocional y afectivo en el que nuestras experiencias de las personas diversas, es decir, de todas y de todos, sean lo más importante de la escuela pública, diría. Está fenomenal, yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo con él, ¿no? Es decir, cómo son nuestras escuelas, escuchamos a los chavales, porque yo encuentro verdaderas dificultades en el profesorado para entender que los estudiantes son personas a las que hay que escuchar. No todas y cada una de las personas que enseñan, sino que algunas personas piensan que por el hecho de ser profesores lo saben todo y han de saberlo todo. Entonces, en ese sentido, yo sí cogería un poco el eslogan del mundo o el movimiento de vida independiente que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, que si estamos hablando de la escuela, desde luego los estudiantes y las estudiantes son un elemento fundamental, ¿no? Creo que casi es problemático que se nos tenga que recordar que tengamos que escuchar, ¿no? Bueno, yo por lo que veo casi tenéis ahí un grupo de trabajo, ¿no? Es decir, más que unas jornadas, las cosas que están saliendo serían como para sentarse a trabajar y empezar a plantearse cómo querríais que fuera la educación en vuestro contexto, ¿no? Mucho más que viniera nadie a deciros nada como, ¿no? No creo que sea mi papel, sino pues echar una semillita y fomentar y apoyar lo que vosotros estéis haciendo por allí. ¿Alguien más quiere compartir algo más? Que podemos finalizar con la ponencia, dándote las gracias por haber participado en ella. Muchas gracias.